También trajimos una Biblia. Quiero decir, ¿tiene usted una Biblia con usted ahora? Tómela o ponga su mano sobre ella y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla a nuestro corazón, por favor, bendice nuestras vidas según estamos hoy. Señor, danos lo que te quieras para nosotros hoy: aliento, exhortación, eh, esperanza. Quieres levantarnos de algo, Señor, quieres limpiar nuestras vidas. Adelante, Señor, por favor. Bendícenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vive la gracia. Recuerden ustedes, iniciamos hace unos miércoles estudiando la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia. Vive la gracia. El sermón de hoy se llama Caperucitas, cuidado con el lobo. Así se llama. Así es que parece que le voy a contar un cuento, pero no, la idea es que tomemos en cuenta esa idea. ¿Cuál es la idea central de la caperucita? Pues que no le haga caso al lobo, ese fue el detalle. Su problema fue que le hizo caso al lobo, ¿no? Entonces aquí la idea es esa: cuidado, caperucitas, con el lobo, el enemigo de la gracia. Podemos llamarle también a este sermón el enemigo de la gracia. Ahora, el enemigo de la gracia, pues es como si vamos a hablar solo de las cosas malas, pero no, mejor no le hagamos caso al lobo, caperucitas, lleguemos a la casa de la abuelita, o sea, lleguemos a la vida eterna, o sea, alcancemos los planes que Dios tiene para nosotros, o sea, cumplamos el propósito de Dios para nuestra vida. Esa sería esencialmente la enseñanza de hoy para nosotros. El texto es Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Se los leo, me siguen ustedes con su vista ahí en su casa también. Dice así: estoy asombrado de que tan pronto os estéis apartando del que os llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir: si alguien os están anunciando un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. ¿Busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Esto es lo que es palabra de Dios, pero es lo que dice el apóstol Pablo a sus discípulos de Galacia, a sus discípulos amados, a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10. Ciertamente es sorprendente e impresionante cómo los seres humanos tratamos la gracia de Dios. Y me refiero a cómo tratamos en el sentido de cómo la conceptualizamos o cómo la entendemos o cómo nos relacionamos con ella. Sencillamente no la creemos. Nos resulta difícil creerla. No la aceptamos en ocasiones y por consiguiente algunos no la viven. Nos resulta imposible creer que Dios nos bendiga gratuitamente. Aunque usamos la palabra gracia en nuestro vocabulario religioso, en el fondo del corazón estamos absolutamente seguros de una cosa: debe tener algún precio recibirla. O sea, a mí no me engañan. O sea, aquí hay gato encerrado. O sea, algo debe pedirse a cambio, ¿no? No puede ser que nomás así ya la recibimos y felices de la vida todos. No, no puede ser que me digan otro cuento, pero ese no se los creo, dicen algunas personas. ¿Sí? Nos resulta muy difícil. Es como cuando hacemos obra social los cristianos, las iglesias, y vamos a algún lugar a repartir comida o a repartir despensas a la gente. Vamos a hacer cosas y la gente se acerca, pero hay algunas personas que van así como, no sé, te van a dar algo. Nadie da nada gratis, ¿eh? Seguramente quieren que te hagas cristiano, seguramente quieres que te hagas protestante, seguramente quieres que reniegues de tu religión. Y la verdad es que no, la verdad es que los cristianos servimos por amor. Sí predicamos el Evangelio de Jesucristo a las personas, sí les desafiamos a su voluntad, a su libre albedrío para que conozcan a Cristo, sin duda que sí. De hecho, es un propósito muy importante que tenemos en la vida, pero no damos comida por conversiones. No, ¿te conviertes o no te damos aquí el guacamole y los tacos placeros? No, le damos por amor, damos por amor. Y al mostrar el amor, si la gente se pregunta por qué estos aman así, entonces les anunciamos el Evangelio de Jesucristo. Pero sí, se nos dificulta a los seres humanos entender que las cosas sean gratis. Nos resulta muy difícil. Aunque usamos la palabra gracia, insisto, en nuestro vocabulario, de repente no sabemos ni qué quiere decir. He aquí algunas frases que usamos los seres humanos
y que con ellas dejamos en evidencia nuestra equivocada idea sobre el tema. Ahora, antes de seguir adelante, recuerden, estamos estudiando el libro de Gálatas. Yo sé que el libro de Gálatas maneja asuntos muy fundamentales de la fe cristiana, asuntos muy fundamentales de la salvación, pues la gracia ahora de lo que estamos hablando. Así es que si usted dice de repente, pastor, eso ya lo sabemos, qué bueno que lo sepamos. Sería una vergüenza que todo lo que dijera yo en este culto, en este estudio, fuera nuevo para usted. Sería una vergüenza, debería dedicarme yo a otra cosa que no es predicar ni enseñar la palabra, porque espero, confío en Dios de que un montón de cosas que voy a compartir con usted, usted ya las sabía. Y algunas tal vez las recuerde y algunas tal vez por ahí nueva, que le ayude a usted a reflexionar mejor sobre este tema y juntos perfeccionemos nuestra doctrina, perfeccionemos nuestra fe y tengamos además de la posibilidad de vivir la plenitud, también la posibilidad de compartirla con sabiduría. Y aquí algunas frases que usamos y por medio de las cuales dejamos en evidencia nuestras ideas equivocadas sobre el tema de la gracia. Algunos dicen, como dice la Escritura, a Dios orando y con el mazo dando. Ya sabemos, eso no está en la Escritura, eso no está en la Biblia, pero si analizamos el refrán, a Dios orando y con el mazo dando, quiere decir, sí, pídele a Dios lo que quieras, pero hazlo tú, perdón, pero hazlo tú. O sea, pídele a Dios, pero tú dalo. O sea, Señor, rompe esta piedra, pero tú pégale a la piedra. Ahora, hay algo de cierto, que usted y yo oramos al Señor, Señor, manda lluvia para que la cosecha esté buena, pero sembramos la semilla, ¿no? Sembramos la semilla, porque eso sí lo hacemos nosotros, pero usted y yo no podemos hacer la lluvia. Entonces lo que le pedimos a Dios es que haga la lluvia, lo que nosotros no podemos hacer y hacemos nosotros lo que nos toca hacer. Entonces, sí tenemos que hacer algo nosotros cuando pedimos a Dios, pero de cualquier manera esa frase lo que significa es, tú hazlo, que estás esperando que Dios te bendiga si tú lo tienes que hacer. A Dios orando y con el mazo dando, dice la frase. Otra manera que manifestamos nuestra equivocada idea sobre la gracia, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no es cierto? O sea, otra vez, tú eres el que lo tiene que hacer, es asunto tuyo, es tu declaración, es tu esfuerzo. Hay que ganarse la gracia de Dios, dicen algunos. O como dicen en mi rancho, granjearse. Otra frase, en este mundo nada es gratis. En este mundo nada es gratis, olvídate. Todo lo bueno requiere un gran esfuerzo. Y pues sí, tener un buen matrimonio requiere esfuerzo del esposo, de la esposa, sí. Pero la salvación, que es lo más bueno que hay en el mundo, la vida eterna, que es lo más bueno que hay en el mundo, no puede hacerse, no puede lograrse con esfuerzo. O lo recibes gratis o no lo recibes. Nadie te da nada sin esperar algo a cambio. Son frases de abuelita, ¿no? Frases de abuelito, de tío mayor, del tío querido, del tío sabio de la casa. Y todas ellas manejan la indisposición o la incredulidad que tenemos los seres humanos a la idea de la gracia. Lo peor de todo es que algunos dicen que la Biblia enseña cosas que surgen del humanismo y no de la palabra de Dios, es decir, como estas ideas. Algunos piensan, eso está en la Biblia, no está en la Biblia. Recordemos, la esencia de la gracia es que es gratis. Digámoslo claramente, esto lo repito yo a menudo, déjeme hacerlo una vez más hoy. No podemos ganar la gracia porque si nos la ganamos deja de ser gracia. Jamás podríamos merecernos la salvación, ni jamás podríamos merecernos las bendiciones de Dios. Ningún ser humano está en las alturas de la ética del Señor como para merecer la vida eterna. Solo el Señor estaba en la vida eterna a perfección porque Él no había pecado, no pecó nunca. La única manera como un hombre podría ser salvo es por la gracia de Dios. Esto fue lo que hizo que Pablo se maravillara. Esto es lo que hizo que Pablo se maravillara respecto a sus discípulos de Galacia. Habían dejado de vivir la gracia y habían cambiado la gracia por el legalismo. Ahora ya no vivían la gracia, sino vivían la religiosidad. Ahora bien, una de las cosas que ¿dónde estoy? Una de las cosas que seguramente más le molestaba a Pablo de lo que estaba pasando con los hermanos de Galacia era que él no había enseñado eso. Él no había enseñado eso. Él había sido un legalista recalcitrante. Él había sido el más legalista de todos. Sin embargo, él, cuando descubrió la gracia de Dios, cuando encontró la gracia de Dios, se dedicó a enseñarla y predicarla. Y en Galacia él había enseñado la gracia de Dios. Pero resulta que alguien ya había llegado por ahí, otros maestros, los judaizantes, los legalistas, y comenzaron a enseñar lo que él no enseñó, y eso es lo que más le molestaba a un maestro, a un pastor maestro, a un predicador del evangelio, a un sembrador de iglesias. Es lo peor que le puede pasar, que él siembra una idea, una enseñanza, y luego de repente
sus discípulos creen otra cosa. ¿Qué pasó aquí? Él les había enseñado el Evangelio de la gracia y les había dirigido a la siembra de una comunidad de fe basada en la gracia, y ahora ellos se habían desviado de una doctrina a una doctrina herética que él nunca les había dado. Esa es una sensación que los pastores conocemos perfectamente. Nos forzamos por predicar la palabra de Dios, nos desvelamos creando estudios bíblicos, libros, boletines, etcétera, para enseñar la verdad. Y algunos de los miembros de nuestras iglesias visitan otros templos, asisten a congresos donde enseñan otras enseñanzas, escuchan por televisión algunos de esos que no son sino mercaderes, que enseñan herejías como el Evangelio de la Prosperidad, el Evangelio de la Declaración Positiva, la llamada guerra espiritual, etcétera. Yo puedo entender perfectamente la frustración y la tristeza que debió experimentar el apóstol y que le motivó a escribir esta defensa de la verdadera gracia de Dios. De hecho, déjenme decirles, más de una vez he tenido que sufrir la experiencia de que algún hermano o hermana de la iglesia a la que yo pastoreo, al hermano o hermana a quien he enseñado la gracia de Dios, y de repente dice que hay que guardar el sábado, de repente dice que no hay que comer mariscos y que no hay que comer puerco, que porque son animales inmundos, que dice la palabra del Señor, y que la ley no ha pasado. Y tienen razón, Cristo no vino a abrogar la ley, y tiene razón, la ley está vigente, pero Cristo ya la cumplió, ya la cumplió. Por eso el Señor le dijo a Pedro, mata y come, y en esa lienzo había de todo, había camarones, había víboras, había conejos, había puercos. Estoy diciendo animales que considerados inmundos por los sabatistas, adventistas, séptimo día, hermanos que pretenden seguir la ley. Y resulta que de repente un hermano, una hermana ya anda con esas cosas. Yo digo, hermano, hermana, ¿dónde? ¿Quién le dijo? ¿Quién lo desvió? Y sí, nos pasa a los pastores lo mismo que a Pablo. Estoy maravillado, pero maravillado no es de que, qué hermosa montaña nevada. No, maravillado para mal. ¿Qué pasó? No es posible. No lo puedo creer. ¿Cómo que se desviaron? Reflexionemos en su argumento del apóstol Pablo y apliquémoslo a nuestra vida. Apliquémoslo a las verdades, a las enseñanzas que usted y yo tenemos, ¿de acuerdo? Muy bien, primera enseñanza de esto, después de esta emocionada introducción de Pablo, me refiero de Pablo, porque él comienza diciendo, estoy maravillado de esto. Hermanos míos, el camino de la gracia es uno solo. Primera cosa que decir con respecto a esto, el camino de la gracia es uno solo. No hay otro evangelio de la salvación. Eso es bastante claro. Sin embargo, evangelio significa noticia o significa buena nueva. Y el problema es que algunos se han levantado enseñando lo que ellos consideran una nueva noticia. O sea, una nueva noticia. Una nueva enseñanza. Y contradicen con sus herejías la verdad del Señor. Estoy seguro que usted conoce a alguien. Tal vez un pariente, un amigo, un vecino, que usted lo conoció de cristiano toda la vida. Es más, en ocasiones hay personas que experimentan eso con el mismo que les predicó. O sea, alguien te predicó el Evangelio y tú te convertiste a Cristo. Sí, conocen al Señor ya. Y esa persona, ese amigo tuyo, ese vecino, ese que te predicó, ese pariente o esa persona que se convirtió porque tú le predicaste como sea, de pronto asistió a un retiro, fue a un congreso, a un viaje en un barco o a uno de los llamados encuentros y regresó como si se hubiera convertido de nuevo. Regresó con una especie de complejo de Mesías, queriendo convertir a todos, a ti y a todos, que dejen eso que creían antes y que se conviertan a una nueva experiencia, Yo qué sé, la confesión positiva o hay otros que le llaman la confesión en el sentido de desahogarse junto a otro hermano y confesar los pecados, porque el texto dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, vuestros pecados los unos a los otros, y una experiencia, hay muchas de este tipo de experiencias que hacen que algunas personas aparentan como si se hubieran convertido de nuevo. Y hasta les dicen sus discípulos, los que fueron sus discípulos, ¿qué te pasó? Si tú me hablaste del Evangelio y no me dices esas cosas, no, es que ahora esto sí es verdad. Todo lo que vivía antes en la iglesia, fulana, metodista, presbiteriana, bautista, nazarena, todo eso no es nada, no, ahora sí estoy en la... ¿Conoces a alguien así? Sí, de eso habla Pablo. O sea, llegó alguien con un nuevo evangelio. ¿Y dónde quedó lo otro que predicaste en un tiempo? Llegó con otro evangelio, sí, porque ¿cuál es el evangelio? Cristo, la salvación por gracia, Cristo. Dios tiene un plan para nosotros, los seres humanos tenemos un problema porque nos hemos apartado del plan de Dios, Dios tiene una solución, nosotros tenemos que tomar una decisión. Juan 3:16, porque de tal manera amamos al mundo, ¿no es cierto? Por cuanto todos pecaron están instituidos de la gloria de Dios, el problema. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, siendo aún pecadores, la solución. Cristo murió por nosotros. Y
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si quieres ese, o el de Apocalipsis, yo estoy a la puerta si alguno abre la puerta, o el de Primera de Juan. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, el ser humano debe tomar una decisión. Ese es el Evangelio. ¿Qué más le quiere sumar? ¿Qué más le quiere sumar? Irte de rodillas hasta no sé dónde, hacer declaraciones de no sé qué, permitir que una persona te unja con aceite mientras después de haber ayunado durante 3 días. ¿Qué es eso? ¿Es otro evangelio o qué? Ya no es por gracia, ya no es por aceptar en la solución de Dios. Ahora tienes que sumarle otras cosas, ir a un encuentro, un prosencuentro, ir a no sé qué. Ahora es otro evangelio entonces. Tienes que ir con un profeta para que te ponga la mano, para que hables en lenguas. Ya no es el evangelio entonces de Cristo, salvación. Ahora tienes que hablar en lenguas. Es otro evangelio. Perdóneme. Nadie acepta que es otro evangelio. Las personas que predican eso no aceptan que es otro evangelio. De hecho, no dicen, tengo otro evangelio. No, no lo dicen. Según ellos tienen una experiencia o algo así. Es otro evangelio. Porque el evangelio de Cristo es sencillo. Dios tiene un plan. Los seres humanos tenemos un problema. Dios tiene una solución y tenemos que tomar una decisión. Ese es su evangelio. O sea, el evangelio se encuentra en Juan 3:16. ¿No es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio. Dios nos ama. Tiene un plan para nosotros. Nosotros nos alejamos de Dios. Tenemos que creer. El gran amor de Dios por nosotros nos salva. ¿Qué más? ¿Tienes que escribir otro Juan 3:16 o qué? Pero a la mayoría conocemos a alguien así. Nos ha pasado algo así. Alguien que de repente parece que tiene otro evangelio. Las personas que experimentan esto, aunque saben que solo hay un evangelio, viven su experiencia como si fuera otro. Jamás aceptarán que creen en otro evangelio, pero eso es lo que están haciendo. Según ellos encontraron otro evangelio. Y eso es lo que viven ahora emocionadísimos. A algunos se les pasa la moda, se les pasa el escándalo, la euforia que traían, se les pasa y pues espero yo que sí, regresen a la sana doctrina. Así que tenemos que decir una de dos cosas. O no era cristiano y recién se convirtió de verdad, o ha sido fascinado por una herejía que ha atrapado su conciencia y ahora se deja manipular por alguno de los que se autonombran apóstoles, profetas, salmistas, etcétera, etcétera. Yo en ocasiones me inclino hacia eso. Son hermanos que sí son salvos, algunos casos son salvos, son creyentes, pero a alguien los fascinó. De hecho, esa palabra utiliza Pablo con los hermanos de Galacia. ¿Quién los fascinó a irse tras otra cosa? En la época de Pablo el problema era claro, el legalismo. Ese era el problema. El otro evangelio, en el tiempo de Pablo, era el legalismo. Los judaizantes enseñaban que los gentiles, es decir, los que no eran judíos de raza, debían convertirse al judaísmo antes de convertirse en cristianos. Exigían la circuncisión y el cumplimiento de algunos de los rituales de la cultura hebrea como parte de las condiciones para ser cristiano. Podemos decir que se trataba del evangelio de la ley judía. El día de hoy nosotros enfrentamos un enemigo más complejo. El día de hoy el nuevo evangelio, los otros evangelios, que no son evangelios, ya dijimos, o sea, la herejía, que en ocasiones pretende desviarnos de la gracia del Señor, es un asunto más complejo porque hay muchos más que el legalismo. Eso fue una cosa que es la primera herejía con la que tuvo que combatir la iglesia, pero el día de hoy hay más que eso. Han surgido muchos evangelios falsos y caminos torcidos que confunden a los creyentes. Veamos solo algunos de ellos. Por ejemplo, el evangelio de la superación personal. Resulta que el evangelio nos hace mejores personas, no hay duda de eso. Nos eleva a una dimensión de vida, otra mejor, nos hace prósperos y nos ayuda a encontrar nuestro proyecto de vida. Esto es un resultado de nuestro encuentro con el Creador. Sí, nos superamos. Sí superamos nuestra vida, o nos supera Dios nuestra vida cuando nos entregamos. Si tenemos una relación íntima con Dios, quien nos hizo y nos puso en este mundo, tenemos todo para encontrar la razón por la que nos creó y podemos vivir a plenitud. Sin embargo, en el mundo existen muchas filosofías que nos ofrecen superación personal. La peligrosísima filosofía llamada la nueva era, la herejía del secreto, aquello de que tú atraes las fuerzas del bien del universo, las religiones orientales que han cobrado fuerza en Europa y América, budismo, hinduismo, etc., nos ofrecen equilibrio, una vida plena y elevarnos en una nueva dimensión a través de la meditación, a través del control mental. Algunos incluso dicen que viajes astrales y no sé qué tanto. El gran problema es el siguiente. Algunos creen que son cristianos porque buscan superación personal y han experimentado algunos logros en su vida. Se sienten satisfechos por lo que han podido alcanzar con su esfuerzo humano y no solamente no están viviendo el evangelio verdadero, sino que son terriblemente difíciles de evangelizar porque les cuesta mucho trabajo aceptar que las cosas no dependen de ellos, sino de la gracia de Dios. Algunos asisten a nuestra iglesia. ¿Será usted? ¿Seré yo, maestro?
y se dicen cristianos, pero en realidad son seguidores de sí mismos y no de Jesús. Les he contado ya que ha habido personas que me han dicho a mí, pastor, es que yo no me imagino el cielo sin Gandhi. Pues yo no puedo imaginar el cielo, que en el cielo esté una persona que no haya creído en Cristo. No me imagino en el cielo una persona que haya rechazado a Cristo. Gandhi estudió en una universidad cristiana en Inglaterra y no aceptó a Cristo, rechazó el cristianismo, porque dijo que los cristianos dieron mal testimonio, y debe tener razón. Debe tener razón. El cristianismo de esa universidad y el cristianismo de esa época, en ese lugar, en ese país, tal vez no era el cristianismo verdadero de Cristo. Sin embargo, él no vivió el cristianismo, no aceptó a Cristo. Algunos me dijo recientemente también, pastor, pero el Dalai Lama sí se va a ir al cielo, ¿verdad? Él ni siquiera cree en Dios. El budismo tibetano es una religión no teísta, no creen en Dios, no creen en Dios como un ser personal, un ser con el que puedes hablar. No, tú eres tu Dios, tú eres tu propio Dios. Si analizamos bien claramente esta religión, el resultado final es que tú eres Dios. O sea, Dios eres tú. Tú controlas, tú meditas, tú te abstienes, no sé qué tantas cosas. No quiero hablar más de eso, pero... Y hay gente que dice, no, no es posible, si es una persona tan buena, y este es tan sabio, y Hay un ex oveja mío y ex oveja de la iglesia que me hace llorar cada vez que pienso en él y oro por él, que era cristiano, venía a la iglesia, quería, ahora hay su Facebook, el otro día alguien me mandó decir y que me metiera yo para verlo, pone un montón de frases de hindúes y de gente, de supuestamente sabios orientales, frases que son simples, insignificantes, frases absolutamente triviales, pero que como las dice el Ramadán, ¿cómo se llaman esos? No sé cómo se llaman, el no sé qué, maestro, no sé qué, un tipo con barba y ya porque trae barba y porque trae greñas. Yo ahorita ando muy sabio porque tengo un greñero. Si usted me ve así medio relamido porque me puse montón de cremas para no verme así, porque más bien parezco el león, el sabio león de melena rizada del cuento de los niños. Usted no lo sabe, pero tengo el pelo largo y cuando se me pone el larguito soy chirisco porque aquí entre nos yo tengo el pelo chino, chirisco así de oveja, y entonces lo traigo así que parezco león. Ahorita me embarré de más para no dar espectáculo, pero yo parecería uno de esos, ¿no? Ya me dejo la barba y digo frases. Tú puedes controlar el universo si te controlas a ti mismo. Algunos se rasgan los vestidos. ¡Qué sabiduría! Dicen cosas simplonas que en este libro se dicen de manera diferente porque se dicen de verdad, con la verdad. Y da un dolor ver eso. Gente que el evangelio no es el evangelio de la superación personal. Se sienten satisfechos porque creen que han alcanzado con su esfuerzo ciertas cosas. Eso no es el evangelio. Otro falso evangelio con el que algunos están contaminando su vida, y por eso me parece que podemos pensar en ello, porque así como Pablo estaba sorprendido, dice, estoy impresionado de estos cambios en sus vidas, también el día de hoy podemos impresionarnos del cambio de algunos. El evangelio de las abstenciones, por ejemplo. Resulta que los cristianos somos transformados como consecuencia de nuestra relación con el Señor. Así que cosas que antes hacíamos, ahora no las necesitamos. No es que esté prohibido hacerlas, no las necesitamos. Ya no las hacemos ni las necesitamos. Hemos sido transformados por el poder del Señor. Por ejemplo, algunos tal vez, no sé si es el caso de algunos, pero algunos tal vez fumaban. Yo no fumaba, nunca fui fumador, pero algunos tal vez fumaban y ya no fuman. Es decir, hemos sido transformados por el poder de Dios. No nos emborrachamos, no somos infieles, no decimos palabrotas, no mentimos, no hacemos trampa. Todo ello como consecuencia de la obra de Dios en nuestra vida. Por otro lado, en el mundo entero, o por lo menos en el mundo civilizado, el buen comportamiento es reconocido como un asunto bueno. Casi en todas partes, no en todas partes, pero casi en todas partes, que una persona sea buena, decente, honrada, es reconocido, es buena cosa. Así que todas las religiones procuran que el ser humano se porte bien, que sea bueno, de acuerdo con sus parámetros de comportamiento, salvo algunas, Por ejemplo, usted dice los seguidores de la Santa Muerte, los seguidores ¿cómo se llaman estos de la religión africana en Cuba? ¿Cómo se llama esto de la santería? No, esos parece que el mal hacer el mal es lo bueno. Pero la mayoría de las religiones así decentes piensan que lo bueno es bueno. Y por esta razón, algunos se confunden. Y en lugar de seguir a Jesús, siguen el evangelio de las abstenciones. Se conforman con no fumar, con no emborracharse. Creen que con eso son cristianos. Y no saben que lo que les hace falta es reconocer su pecaminosidad y aceptar el sacrificio de Jesús. No perdamos de vista lo siguiente.
Los judíos religiosos del primer siglo eran gente que seguía la ley al pie de la letra. Es decir, los judíos que combatieron contra el Señor se portaban muy bien y sin embargo crucificaron al Señor. Podemos decir que el día de hoy hay pseudocristianos que crucificarían al Señor todos los días con tal de seguir en su religión moralista y vacía de la verdad. Cuidado, porque el evangelio verdadero no es el evangelio de las abstenciones. Porque hay gente que me dice, no, es que yo no fumo, yo no digo palabrotas, yo no mato a nadie, yo no robo bancos. Yo diría, ¿y qué se hace? ¿Y qué se hacen? ¿Qué cosas buenas sí hacen? Porque es el evangelio de las abstenciones y de repente la gente así más religiosa también es fea y mala, ¿no es cierto? Como la religiosa de la calle de Ricardo Arjona que le ponchaba pelotas, ¿se acuerdan? Y le daba mal testimonio, dice, de mi barrio la más religiosa era doña Carlota, me ponchó 100 pelotas. Imagínense el récord, 100 pelotas ponchadas. Por eso me voy a ir al cielo, porque estos chamacos mugrosos, ahora claro, es un ateo, no sé si es ateo, pero un inconverso criticando a los cristianos, tampoco le hagamos tanto caso, pero cuidado con el evangelio de las abstenciones que hace a la persona orgullosa, pero no salva, porque no cree en Cristo, cree en sus obras. El evangelio del abolengo. Es maravilloso heredar la fe cristiana. Es una bendición ser parte de una familia que conoce la verdad, pero ser parte de una familia cristiana no nos hace cristianos. Tener parientes que fueron pastores, predicadores o líderes denominacionales no nos hace nacer de nuevo. Lo triste es que hay muchos que creen que la salvación les viene por abolengo y están en un error garrafal. No viven vidas cristianas verdaderas, no viven vidas engañosas, viven vidas hipócritas, viven vidas con máscara. Pero como su papá, su abuelito, su no sé quién fue pastor de no sé dónde, ya se creen muy salvos. El cristiano debe vivir una vida honesta y verdadera ahora. Y no porque por esas obras se va a salvar, no, sino porque Cristo lo transformó ya. No lo va a salvar, ya lo salvó y lo sigue transformando. El evangelio de la experiencia social. Es maravilloso tener experiencias que contar respecto a la fe colectiva. Es maravilloso ser parte de una comunidad de fe y tener aventuras espirituales que involucren a otros cristianos. Pero no importa cuán vehementemente recordemos el pasado glorioso, no importa cuán unidos estemos con otros cristianos, lo que nos hace ser hijos de Dios es una experiencia personal de primera mano. La salvación nos es dada cuando aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal. No confundamos la hermosa experiencia de ser parte de un grupo con la indispensable experiencia de ser hijos de Dios. Porque hay quienes, de hecho hay personas que dejan de venir a la iglesia, dejan de practicar la vida cristiana, pero se juntan de vez en cuando en las fiestas de los cristianos. Y hay de sus amigos, algunos iban a una iglesia, algunos van a otra, pero siguen juntándose. Pero este otro o estos otros no van a ninguna y andan bien perdidos, pero se juntan con cristianos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas aquel campamento que fuimos? ¿Te acuerdas ahí en Tlayacapan que fuimos y que cantamos? ¿Te acuerdas una vagancia que hicimos una noche? Sí, está padrísimo el pasado glorioso. Pero ahora, ¿sigues a Cristo? ¿Permaneces en Cristo? Porque el apóstol Juan dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, permanecerían con nosotros. Cuidado. El evangelio de la experiencia social tampoco es el evangelio. Que hayas tenido experiencias muy lindas en el pasado no te hace cristiano. Te hace cristiano que ahora seas hijo de Jesús, hijo de Dios. Que te entregues a Jesús, que seas hijo de Dios. El evangelio del sensacionalismo. El Señor hace milagros, no hay duda de eso. Pero el mundo evangélico de nuestros días, igual que la iglesia del primer siglo, hace que algunos busquen emociones, sensaciones, experiencias místicas en las cuales desahogar sus apetitos de gloria, de satisfacción personal y de excitación. Algunos no están conformes con creer y nacer de nuevo. Como que la experiencia espiritual de aceptar a Cristo les parece así como poca y quieren otra cosa. ¿Y qué buscan? Pues yo qué sé, el don de la risa, el don de lenguas, caídas, borrachera espiritual. Y andan buscando a sus gurús, que se le llaman apóstoles o pastores, como tipo chamán, que entran en trance y les revelan su futuro y esas cosas. Oiga, cuidado con eso. Y esto se ha convertido también en un evangelio. Hay personas que de otras comunidades y van a lugares de esos donde les hablan de esas cosas y cuando vienen y me cuentan y les pregunto, a ver hermana, ¿y qué escuchó? Que no, el pastor, la administración estuvo bárbara y el pastor tocó mi cabeza, yo me caí, no sé qué. Y siempre me pregunto, ¿a qué horas me cuenta el sermón? ¿A qué horas me dice cuál fue la enseñanza? ¿A qué horas me dice cuál fue la doctrina que les fue revelada, la enseñanza que les hizo entender que la gracia del Señor es maravillosa y que pueden caminar? No, me habló de experiencias, me habló. Y cuando estábamos cantando ese canto, no, hombre, yo levanté las manos, mire, me sentí en el cielo. Experiencia, sentí y lloré. ¿Y a qué horas la enseñanza?
El apóstol Pablo, ¿se acuerdan que decía que debemos hacerlo con el espíritu, pero también con el entendimiento, ya sea orar o cantar? El evangelio de las sensaciones. El problema radica en que muchos, en lugar de seguir el evangelio, siguen lo que envuelve o involucra el evangelio. Eso es lo que podríamos llamar los paraevangelios. O sea, algo que va con el evangelio, tal vez, que pudiera acompañar el evangelio, pero que no es el evangelio necesariamente. Hermanos míos, la enseñanza aquí es muy clara. El camino de la gracia es uno solo. Y todos estos caminos que le he mostrado aquí no son los caminos del evangelio verdadero. Este es el problema. El problema radica en que muchos, en lugar de seguir el evangelio, siguen lo que envuelve o involucra el evangelio. Eso es lo que podríamos llamar los paraevangelios. Hermanos míos, déjenme seguir adelante con una enseñanza más y luego concluir. El camino de la gracia, ya dijimos que es uno solo, pero déjenme decir una segunda cosa. El camino de la gracia es más importante que el maestro que nos lo comparte. Y me refiero al maestro nuestro acá en la tierra, porque el maestro Jesús, Él es la gracia en persona. Pero cuando nos referimos a los maestros acá en la tierra, ¿a qué me refiero? Mire la declaración de Pablo. Fíjese lo que dice Pablo, que es muy serio, muy grave, y lo involucra él mismo, dice Pablo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es contundente lo que dice Pablo. No importa quién te lo diga, tu pastor, tu padre, tu predicador favorito, el supuesto apóstol que sale por televisión, tu cantante favorito o un ser celestial. Fíjate, si un ser celestial viene y te dice un evangelio diferente, o viene y nos dice un evangelio diferente, la Biblia dice que sea anatema. Es decir, que sea maldito, cortado para siempre de la comunidad. El problema de muchos creyentes es que no pueden distinguir al predicador del mensaje. Creen que lo uno y lo otro es lo mismo y no es así. No importa cuán buena reputación y cuán éxito económico o de popularidad tenga un hombre, si enseña un falso evangelio debe ser rechazado. El evangelio es tan importante que el mensajero pasa a un segundo término. Déjenme les digo un piropo que me echó ayer el hermano Pedro y la hermana Tony, que se gustan y son novios, bueno, se van a casar. Pero me hablaron por teléfono para compartirme una necesidad, incluso me dieron una sugerencia con respecto a una serie de sermones que voy a hacer más adelante y sí les acepté la sugerencia, pero el hermano me decía, bueno, estaban muy conmovidos por lo que me contaron, por lo que pasó, una situación difícil, de un motivo de oración, por cierto, pero en la emoción el hermano Pedro me decía, pastor, bueno, me echaba porras y me daba gracias, pero me dijo algo que me gustó mucho. Me dijo, gracias porque usted me enseñó a no seguirlo a usted, sino a seguir al Señor Jesucristo. Me encantó la idea. Me encantó que él me dijera eso. Es un piropo magnífico que le puedes dar a un pastor si es verdad que hace eso. Pero me encantó que el hermano Pedro me lo dijera. Me decía él, qué bendición, le agradezco, pastor, que usted no me enseñó a seguirlo a usted, me enseñó a seguir a Cristo. Sí, cuidado. Sí, voy a hacerlo en primera persona, voy a adjudicarme el dicho de Pablo y decirlo. Si yo les predico otro evangelio, si cualquiera que encuentren ustedes, cualquiera de los que está ahora mismo, porque ahorita mismo están chorrocientos programas en internet de cultos de iglesia, porque los bautistas son muy de cultos de oración los miércoles y muchas iglesias también, y ahorita estamos un montón compartiendo el evangelio. Cualquiera de esos que te predico otro evangelio, yo mismo te predico otro evangelio, que venga un ser celestial y te predique un evangelio diferente que el de Cristo, sea maldito, sea anatema, es lo que dice Pablo, es muy serio esto. Creamos al evangelio de gracia sin que importe tanto quién nos lo predica. Pero de repente es que lo dijo mi papá, es que lo dijo mi mamá, no puede haber estado equivocado, menos que ya es difunto y entonces cómo le va a faltar respeto a un difunto y menos el pastor fulano. No importa quién te lo dijo, si no es el evangelio de Cristo, no es el evangelio. El camino de la gracia tiene un enemigo, el humanismo. Aquí terminamos. El enemigo de la gracia es el humanismo. El apóstol termina hablando de la importancia de agradar a Dios antes que a los hombres. Le leo una vez más el pasaje. Mire cómo dice Pablo. Dice en los últimos, como ya lo he dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. ¿Busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo está serio, está molesto, le ha causado mucho dolor que sus discípulos se estén desviando. Y termina hablando de eso, del humanismo. La verdad de Dios es absoluta y no importa ni mucho
Perdón, no importa si muchos o pocos son los que la creen. El mensaje del Evangelio no está a merced de la votación o la popularidad. Esto nos recuerda del peligro de la democracia. La democracia en asuntos de fe no cuenta. En asuntos de fe no hay democracia. En asuntos de fe hay una monarquía absoluta. Dios dijo cómo es la cosa y así creemos y así declaramos. En el mundo evangélico se han levantado un movimiento pseudo cristiano que que se ha puesto de moda y ha alcanzado a multitudes. Algunos son tan poderosos en lo económico y en el alcance que absorben otras comunidades pequeñas y se crean nuevas denominaciones, sectas, grupos que incluso incursionan en la política de los países en donde tienden sus redes. Esto es común, dicen las estadísticas, que donde nace una mega iglesia, me refiero a esas que se cuentan de 10,000 para arriba, donde nace una mega iglesia, desaparecen varias veintenas de iglesias, en algunas ocasiones más de 100. Desaparecen de iglesias pequeñas. Las absorbe, así como una amiba gigantesca, absorbe a todas las demás pequeñas y las aglutina en un movimiento religioso, en un negocio religioso, que no es necesariamente la iglesia del Señor. Eso está pasando en nuestro contexto. Estoy seguro que si Pablo estuviera aquí y se metiera al internet y escuchara lo que se predica en diferentes lugares, a mí me pondría una regañada a lo mejor de algunas cosas que he interpretado de sus cartas y a lo mejor no he sido del todo exacto en alguna cosa, pero no me acusaría jamás de ser un hereje, estoy seguro. No se pelearía conmigo, pero estoy seguro que se moriría otra vez y en algunos casos escribiría: estoy maravillado. ¿Cómo es posible que se desviaron tanto? Porque la popularidad no da autenticidad al Evangelio. Que una idea sea muy popular y que sea lo que se diga en todas las canciones, que sea lo que se hable. Entonces, ¿cómo cuesta trabajo convencer a algunos cristianos de aquello que declarar no es un asunto bíblico, de que aquello que andar declarando no es una doctrina bíblica? ¿Cómo cuesta trabajo convencer a alguien de eso cuando está tan claro en la Biblia? Pero ¿sabe qué es el trabajo que cuesta? Que en cualquier concierto de cristianos, el concertista, el cantante dice: declaro esto y declaro sanidad, de cualquier casi predicador del mundo. No es cierto, no cualquiera. Perdonen, hermanos evangélicos de sana doctrina, no es cierto, hay muchos que no. Pero los del movimiento neocarismático, todos. Declaraciones por aquí, declaraciones por allá. ¿Cómo está difícil? ¿Por qué? Porque es una idea popular. Es muy popular, pero ya dijimos, esto no tiene que ver con democracia. No es malo creer, es una bendición alcanzar a muchos, pero hay una gran diferencia entre vivir el evangelio de gracia y vivir una moda humanista. En otro de nuestros estudios más adelante estudiaremos un poco más este tema, pero por ahora déjenme decirles lo siguiente. La gracia es un beneficio que depende de Dios, no de nosotros. La gracia es un beneficio que depende de Dios, no de nosotros, y ninguno de nosotros la administra. La iglesia no administra la gracia. No, la iglesia no ha creado canales de gracia. Con todo respeto, en la religión popular se cree que ellos administran la gracia, por eso se crearon los sacramentos. Y a través de los sacramentos se da gracia a la gente. Eso no está en la Biblia, eso no aparece en la Biblia. Y algunos de los sacramentos no aparecen en la Biblia tampoco. Pero no, usted y yo no administramos la gracia. Yo no administro la gracia. Yo no ando dando gracia. No soy administrador, no soy un dispensador de gracia, no así tipo dispensador de gel. Así que vas y te picas y sale gel. Y hay gente que pican y te sale gracia. No hay tal cosa. No somos dispensadores de gracia. Compartimos la palabra, compartimos bendición y puede ser que salga gracia, pero yo no la di, la dio Él. Yo no la di, yo soy instrumento para que Él dé gracia. Pero nosotros no somos dispensadores de gracia, Él es el dispensador de la gracia. Yo de repente hay personas que ni bien me caen y resulta que les hablo y se convierten. Y yo ni siquiera iba a predicarles, pero pues ahí estaban y me preguntaron, pues les dije. Porque es Dios el que reparte la gracia y no puede usar hasta alguien enojado como yo de repente, ¿no? Si usó a pecadores, que no me use a mí un pecador, arrepentido pero pecador. Ahí con todo respeto para los que creen en la salvación perfecta, en la santificación perfecta, y disculpen que acepte que yo no soy de esos, y que soy un pecador como Pablo, primero de los pecadores, ya dijo él que era el primero, yo como quiera yo acepto por lo menos ser el segundo, no sé, pero no hay tal cosa como que somos dispensadores. Dios es el que da su gracia, porque la gracia es de Dios, no de nosotros, es de Dios. La gracia es un beneficio que depende de Dios, no de nosotros. Pablo se sorprende tristemente del camino que siguen los Gálatas, a pesar de que él les había mostrado el camino de la gracia. Podemos decir que después de haber conocido la verdad, vino el lobo del legalismo y les habló de un atajo, y como Caperucita se la creyeron
y se desviaron contra su propia felicidad y seguridad. Por eso llamé a este sermón Caperucitas. Caperucito, Caperucita, no hagas caso al lobo. Una de las cosas que más nos molesta en las películas de suspenso o terror, lo he contado ya, es que el héroe se regrese. Que el héroe se regrese. Ya ganaron todo, ya ganaron. Pero se les olvidó algo en la casa de los fantasmas o en la casa de los demonios o de los, ¿cómo se llaman esos? Con los que sí están muertos. Zombies, perdón. Tuve que actuarlo para acordarme del nombre. De los zombies, ya mataron a todos los zombies. Pero, ¿dónde quedó? El perrito, ¿dónde quedó el corazoncito que me dio mi abuelita? ¿O dónde quedó no sé qué? Y regresa y ya está un zombie. Y lo mata. Me recuerdo un corrido de que cantaba el Piporro. No recuerdo quién era el personaje, pero le dio unos balazos al otro y lo dejó ahí tirando. Y el otro le dijo, no me dejes aquí, despáchame de una vez, le dice. Así lo dice el Piporro. Ahí disculpen el ejemplo piporresco. Y entonces el Piporro, y el corrido dice que se regresa a darle el tiro de gracia de buena onda. O sea, lo maté, pero no se va a morir pronto. Entonces, tienes razón, qué mala onda. Sí, es mi enemigo, pero el honor del enemigo. Y se regresa. Y el otro le da un balazo a él y lo mata y se mueren los dos. Y entonces dice Piporro, ¿para qué te regresabas, criatura? Si ya habías ganado, hombre, córrele, escóndete. Ay, perdonen. Y no me aguanto hacerlo así como lo hace él, aunque él lo hace más vaquero, más ranchero. Aquel era un norteño, un regio. ¿No es cierto? Era de los Garza y de la Garza. ¿Y por qué te regresabas, criatura, si ya habías ganado? Eso les dice Pablo a los Gálatas. ¿Por qué se regresan? Si también que iban por el camino de la gracia, ¿qué hacen? Regresarse. Para que se los coma el zombi del legalismo. En la historia de nuestra vida la cosa debe ser diferente. No tenemos nada que hacer en una vida de religiosidad o legalismo. Corramos hacia adelante y no nos regresemos atrás. Tampoco tenemos nada que hacer en una vida de emocionalismo, de sensacionalismo, ni tampoco tenemos que hacer con una vida de evangelio light, ni con no regresemos, no regresemos o hay quienes regresaron a una vida de no solo de evangelio light, sino de permisibilidad. He notado una cosa, porque he analizado a personas que he conocido en mi vida, personas incluso muy queridas, personas muy cercanas, hijos espirituales, personas amadas, que ahora andan por ahí de detractores de la fe y de malosos y de groseros y de obscenos en sus escritos y en sus palabras que usan. Y me puse a analizar qué les pasó y descubrí ¿cómo se dice? Una beta de idea, descubrí una señal. Debe haber muchas razones, debe ser multifactorial este asunto de los que abandonan la fe. Debe ser multifactorial, pero encontré un factor. ¿Saben cuál encontré? Un factor que es más o menos común en estos casos que estuve analizando, porque oro por ellos, porque debo decirle, si estoy hablando que eran mis hijos espirituales, personas amadas, personas muy queridas, personas muy apreciadas, y que ahora sé que son enemigos de la fe, de enemigos de la iglesia, y hasta de un servidor. Y cuando analizo, he descubierto un factor común. Querían vivir una vida mundana. Querían y quieren fornicar, drogarse, decir palabrotas, emborracharse, fumar, vivir una vida homosexual, sin problema, sin estar oyendo en el culto el sermón que el Señor dice que sé santo, sin estar oyendo y sin que nadie los moleste y los critique. Y entonces lo que hicieron, ya se fueron al mundo, pero bien, lo que le pasó a Esaú, ¿no? Cambiaron su primogenitura, cambiaron el ser hijos de Dios por un plato de lentejas. En este caso, plato de lentejas, entiéndase como símbolo de lo que quieras, de sexo y de sexo perverso, de pachanga, de mundanalidad, de andar en lo peor. Nada tenemos que hacer. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Por muchos argumentos que tengan algunos y que se la pasen ahí argumentando y leyendo tontería y media. Ese no es el evangelio de Cristo. No lo es. Y no importa si muchos te ponen like cuando pones una tontería de esas. No importa. Y pudieran ser millones de seguidores que tengas. No es democracia. El evangelio de Cristo es sencillo. Dios tiene un plan para nosotros, que tengamos vida eterna y que vivamos a plenitud, de verdad. Tenemos un problema, que es el pecado. Pero Él resuelve el problema a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario y tenemos que tomar una decisión. Pero esa decisión incluye entregarle nuestra vida a Él, ser parte de la comunidad de fe, vivir la vida cristiana. No estoy diciendo que
que te salva ser parte de la iglesia o que portarte bien te salva. No, no, no. Pero cuando de veras eres salvo, eso acontece en tu vida. Cuando de veras eres salvo, eso pasa en tu vida. Digamos que no es causa, pero sí es consecuencia de la salvación en Cristo en tu vida. Pues con nosotros debería ser diferente que con los Gálatas. Corramos hacia adelante, no regresemos hacia ninguno de esos falsos evangelios, ni siquiera volteemos atrás. No vaya a ser que nos convirtamos en sal como la esposa de Lot. Vivamos el evangelio de la gracia. Tengo anotado aquí en mi libro, porque recuerden que todo esto lo estamos sacando del libro que se llama Vive en Libertad. ¿No es cierto? Se llama Vive la Gracia. Vive la Gracia. Y puse una nota al final de la página en este capítulo que dice, definición de humanismo. Se trata de una doctrina antropocéntrica, o sea, pone al ser humano, al ser humano en el centro, antropocéntrica donde el hombre es la medida de todas las cosas. Esta frase incluso se pondera en el mundo de la cultura humana. El hombre, la medida de todas las cosas. Les parece a la gente que es el qué bárbaro, qué sabio es. Pues es mentira. Es el Señor Jesús, la medida de todas las cosas. La Biblia lo dice, que Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el principio y el final. Él es el alfa y el omega. Aquí la medida y el parámetro es Cristo. Pero nos queremos poner en su lugar. Eso es el humanismo. Hermanos míos, vivamos el evangelio de gracia. Y no volteemos a otros evangelios. No va a pasar lo que a la esposa de Job. Y si saben cómo se llamaba la esposa de Job, ¿verdad? Todos saben cómo se llama la esposa de Job. Si alguien dice, yo sí sé, pues que no es cierto, no dice, pero podemos ponerle sal, ¿no? O salero o algo así. Se convirtió en sal. Cuidado. Así que, hermanos míos, vivamos el evangelio de gracia. ¿De acuerdo? Amén.